Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Blanco y en esta ocasión vengo a hablar un poco acerca de mi trabajo gráfico. Durante muchos años ya tatuando, tuve la oportunidad de realizar muchos flashes y de utilizar muchos flashes de diferentes personas, y yo creo que durante algún tiempo fueron mal vistos en el sentido de que se repetían tanto las escenas y se repetían tanto las imágenes que mucha gente empezó a glorificar mucho el trabajo original o el trabajo custom, ¿no? Y se empezó a ver con un cierto desprecio el flash, particularmente los flashes americanos, el estilo tradicional americano. Y en varios estudios en los que trabajé, a partir, por ejemplo, del año 2000, Monster Tattoo, en Cancún, pues se requerían más que flashes, eran los catálogos, ¿no? Muchas personas utilizábamos los catálogos, en este caso, tanto imágenes que salían de catálogos de marcas de tatuajes, como Spalding & Rogers, cosas así, como también muchísimas imágenes que salían de libros que no tenían que ver, desde libros de caligrafías, libros de muchísimas otras cosas, que se adaptaban gráficamente al tatuaje para poder tener algo que ofrecer a los clientes en los estudios. Yo creo que la primera ocasión en la que tuve la oportunidad de valorar crear mi propio flash fue precisamente a partir de trabajar con Pedro Álvarez también en Cancún, en su estudio, en el cual dentro de todo lo mal visto que era el flash de todas las demás personas, incluso extranjeros, el trabajo de Pedro era el único que todo mundo queríamos tatuar y todos querían tatuarse. Era el único que nadie veía mal tatuarte 10 veces la misma máscara, y era el único que seguía corriendo y que se seguía viendo en las expos, tanto en versiones originales como en versiones copiadas y copiadas mal copiadas, de mal copiadas, pero aún así casi todos en algún momento llegamos a tener una copia para nosotros, ¿no? A partir del momento en el que yo veo el trabajo de Pedro, que está más enfocado dentro de la cultura mexicana, está más enfocada hacia lo prehispánico, con toques modernos, pero digamos que yo quise de alguna manera tratar de hacer mi propio flash, no tan enfocado hacia lo prehispánico, sino más bien enfocado a lo que yo consideraba más bien mexicano, es decir, algo que ya tuviera que ver con las culturas antiguas, pero también con las culturas modernas, en las cuales pues ya la entrada de la cultura española obviamente tenía que ver. Yo mismo, mi familia, la mitad de mi familia materna, son inmigrantes de la Guerra Civil, llegaron en el 39 del siglo pasado, y con ello obviamente traían pues otra cultura, otras imágenes, otras formas de ver, ¿no? Entonces creo que más bien traté de enfocarme hacia lo que es mexicano, no tanto prehispánico, sino mexicano contemporáneo. Una de las cosas que más me influenció primero que nada para dibujar es que dentro de mi misma familia, una de mis tías tenía una tienda en Venezuela donde vendía artesanía mexicana. Aunque ella vendía particularmente plata mexicana, toda su tienda estaba siempre decorada con calaveras, alebrijes y juguetes mexicanos, más bien como para darle una atmósfera a su tienda. Y cada vez que ella venía a México a comprar plata a Tasco para llevarse allá, buscaba elementos de decoración, ¿no? Obviamente como chavito pues no me llamaba tanto la atención la cuestión de la plata, pero me llamaba la atención porque la primera vez que yo en mi vida vi un alebrije o una calavera mexicana fue a través de las compras que ella hacía para decorar su tienda. Cuando yo vi un alebrije por primera vez y pregunté qué era eso, o al decirme la palabra alebrije, pues no me dijo absolutamente nada, ¿no? Y había muy poca información o lugares en donde ver, pero se quedó la imagen muy grabada en mí. Años después, cuando decidí empezar a hacer mi propio trabajo gráfico, estuve casi 10 años tatuando en el Tianguis de la Lagunilla, y durante todo ese tiempo yo estuve condicionado a lo que la gente me llevaba, principalmente imágenes religiosas, cosas más adaptadas allá al barrio. En el año 2009 yo decidí dejar la Lagunilla, buscar la oportunidad de crecer en un estudio de una manera un poco más, no sé si llamarla profesional, pero fue la primera vez que me encontré con que 10 años después de que el flash era mal visto, resultó que el flash tenía como un nuevo auge a través de ciertas personas que ya empezaban a hacer sus dibujos, y aunque no salían siempre como tatuajes, ya tenían una opción que mostrar, ¿no? Siempre se hablaba de los tatuadores que tenían algo que proponer o que no proponer, pero siempre decían yo lo hago con mi estilo, pero para poder demostrar un estilo, yo aprendí con Pedro Álvarez que la mejor manera era precisamente tener algo que mostrar, hicieras eso tal cual o no, o pudieras modificar tus propios dibujos, pero que al ser tus propios dibujos tuvieras la posibilidad de crear algo que no necesariamente estuviéramos copiando, ¿no? Así nacieron las primeras imágenes que yo empecé a hacer en el estudio de Ruptura Dérmica en el año 2011.
Ruptura Dérmica fue el primer estudio que me ofreció la posibilidad de clientela en la cual no solamente se veía, no solamente llegaban a consumir tatuajes que ellos llevaban imágenes, sino que preguntaban, a ver tu carpeta, a ver tu catálogo, a ver tus dibujos, ¿no? Cosa que la verdad es que me volvió a entusiasmar para dibujar, porque mucho tiempo dejé de dibujar, porque pues digamos los tatuajes no salían o los diseños no salían. En ese mismo estudio tuve la oportunidad de trabajar con un tatuador llamado Daniel Siller, que ya venía del norte y aunque tenía casi la mitad de mi edad, venía muy propositivo tanto en el freehand como en la creación de imágenes, y fue el primero con el que propusimos al dueño del estudio, a Lenin, que pudiéramos hacer flash days o que pudiéramos mostrarle a la gente eso, ¿no? En ese momento los flash days no eran como muy bien vistos, entonces no funcionaban, por lo cual lo que hacíamos más bien era cuanta cosa dibujábamos, nos dejaban la oportunidad de ponerlo en las paredes, y los mismos clientes que llegaban a pedir otras cosas, pues te preguntaban, oye, esos son tus dibujos, oye, mira, me gustó esto, oye, me podrías hacer aquello, ¿no? En base a eso nació entonces las primeras imágenes que yo decidí dibujar. Aquí en estas primeras estoy tratando de, pues primero encontrar mis primeros motivos que yo pudiera considerar mexicanos, y obviamente pues los dos primeros y más básicos pues eran las calaveras y las flores de cempasúchil. A través de estas primeras imágenes yo trataba de pues ver cuál era la manera en la que yo podía ilustrar algo que ya era 1000 veces dibujado y tratar de encontrarle una forma propia, ¿no? Esta segunda lámina, que fue de las pocas que conservé de ese tiempo, la gran mayoría acabé regalándolas a otros tatuadores o dejándolas en algunos estudios. En esta traté de hacer un poco más de cuestiones más allá de las calaveras y me enfoqué en las artesanías que yo mismo me gustaba coleccionar, ¿no? Figuras de tecomate, cochinitos de papel, muñecas de esas de, ¿cómo se llama?, de tela, de diferentes zonas de aquí del centro del país. De esa manera empecé a hacer láminas como esta, en las cuales ya podía yo tener una variedad de diseños, pero que yo sentía que en su momento estaban enfocadas a muchas cosas, no conciso en algo que pudiera verse con, no sé, con una sola línea, ¿no?, de creatividad. De este tipo de series hice aproximadamente unas 15 a 20 láminas, de las cuales solo conservo estas dos. Pero digamos que dentro de esto mismo hice una variaciones sobre el mismo tema, hasta que llegó un momento que no me sentía muy cómodo y prácticamente lo dejé de hacer, hasta que un tiempo antes de yo de salirme de ese estudio de Ruptura Dérmica, llegó un 1 de noviembre y el mismo Lenin, el mismo dueño del estudio, nos dijo, oigan, pues que vamos a proponer algo que tenga que ver con esto. Y yo la verdad es que desde que empecé a dibujar calaveras mexicanas, traté de buscar imágenes en las que me sintiera relacionado y me di cuenta que la gran mayoría de calaveras mexicanas que uno podía encontrar en catálogos estaban dibujadas por italianos, por ingleses o por gente de otros lados, ¿no?, que en realidad tenían una concepción de quien había venido de visita o quien había venido pues de vacaciones, ¿no?, pero que no vivía culturalmente esto ni como una fiesta ni como una tradición. De esta manera empecé a buscar no solamente el hecho de dibujar las calaveras, sino de tratar de buscarles un entorno más parecido a unos altares. Aunque no tengo un pensamiento religioso muy básico, fui educado de manera católica, por lo cual mis maneras de ver las cosas tienen que ver con los entornos católicos, llenos de altares, llenos de velas, con ese tipo de formas, ¿no? Así empecé a hacer estas láminas. Estas fueron las primeras que yo hacía, en las cuales, pues, por la influencia del tatuador con el que compartí espacio, Dani Siller, empezamos a utilizar las acuarelas porque pues, sabíamos que esa era la manera en la que se hacían los dibujos originalmente de la gente que hacía flash americano y que pues, nos influenciaba en ese momento. Entonces decidí hacer todas mis primeras ilustraciones en acuarela y esto fue un tiempo que duró aproximadamente un medio año hasta que yo salí de ese estudio. Yo salí de ese estudio buscando otro espacio de trabajo y me fui a vivir a Playa del Carmen, a Tulum, en donde yo tenía la expectativa de sacar este trabajo con extranjeros que pudieran valorarlo, ¿no? Y me encontré con que en realidad no había un público tan abierto ni tan amplio, aún en extranjeros que querían llevarse alguna artesanía, ¿no? Porque la palabra artesanía les parecía como muy, pues como que había un ninguneo ahí, ¿no? Si no era la palabra arte, la palabra artesanía quedaba mal, ¿no? Y yo insistía en que mi trabajo, pues más que una forma de arte, era una artesanía, ¿no? En vez de comprarte una camiseta con una calavera, en vez de comprarte una calaverita de papel, podías llevarte una en la piel, hecha en México por un mexicano y diseñada particularmente con esa idea.
Otra de las cosas con las que me encontré precisamente en el Caribe fue la incomodidad de que la acuarela, pues en un ambiente muy húmedo y en un ambiente muy cálido, la acuarela se degrada fácilmente, se mancha fácilmente, y yo primero que nada por comodidad, pues empecé a tratar de buscar otros medios, lápices de colores, plumones, algo que no se corriera tan fácilmente con la humedad, y al no encontrarlo la verdad es que como que me bajoné un poco, y con ello prácticamente dejé de dibujar un tiempo. Todo el tiempo que estuve en el Caribe volví a hacer, me dedicaba a hacer aerografía en camisetas, tal vez con los mismos motivos, pero no era lo mismo comprar una camiseta con esta misma imagen que tratar de venderla ya tatuada en la piel, ¿no? De esta manera dejé esta pequeña serie y cuando tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el 2014 a Evolution Tattoo, pues me encontré con un estudio en el que varios de los tatuadores de ahí, particularmente recibí la influencia de un tatuador llamado Vic Lara, que dibujaba todos los días, flasheaba todos los días, y él sabía que la mayoría de sus dibujos no iban a terminar en la piel, ¿no? Pero eso no lo bajoneaba ni hacía que lo dejara de hacer. Cuando yo le planteé el uso de la acuarela, él fue el primero que me dijo, pero mira, a veces ciertos medios van a hacer que te dé hueva, que te tome más tiempo en lo que sacas esto, los pinceles, el agua. Yo te sugiero que pases tus flashes. En este momento hay muchas marcas de rotuladores que te pueden ofrecer un acabado muy parecido y una comodidad mayor al pintar, ¿no? Y así fue como empecé con esta serie de hojas, en las cuales trataba de tener las mismas ideas con las que había empezado mi trabajo en acuarela, pero ya pasado a medios en los que no se corriera tan fácilmente. También aquí me encontré con que el estudio me permitía la oportunidad de poder crear, y el mismo estudio, Evolution, me daba la oportunidad de compartir a través de sus redes sociales mi trabajo, y siempre bajo esa premisa de que, bueno, si te haces alguno de mis flashes es un poco más barato, o tenemos promoción de que podamos hacer algo más bonito, tal vez por un precio un poco más accesible que un tatuaje que tú hubieras llevado la imagen, ¿no? Poco a poco me empecé a dar cuenta que la mayoría de mis imágenes que funcionaban tenían que ver no solamente con las calaveras, sino con los oficios que la misma gente tenía. Al empezar yo a proponer los primeros diseños, me encontré con las personas que me decían, oye, y si me haces esto mismo, pero mira, yo soy mecánico, oye, si me haces algo así, pero mira, yo soy cocinero, y me pareció tanto muy entusiasmante como un punto de partida muy creativo en el que se me permitió trabajar tanto haciendo el trabajo de oficio como haciendo un trabajo creativo. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a plasmar las primeras calaveras ya en la piel de una persona, obviamente son las fotografías con las que me sentí más a gusto de trabajar, de mostrar y de poder, no sé, presumir a las personas que llegaban y que me decían, a ver, unas fotos de tu trabajo, ¿no? También me empecé a encontrar con que tuve la oportunidad de empezar a salir a ciertas expos en las cuales yo quería mostrar este trabajo. Y desde ahí me empecé a dar cuenta que el público en general que llegaba, por lo menos en ese tiempo, a esas exposiciones, estamos hablando de entre el 2016 y 2017, pues mucha gente se acercaba a ver mis láminas, se las quedaban viendo un rato, platicábamos un rato, comentábamos, pero siempre terminaba como en la misma frase o en el mismo concepto, ¿no? Están muy cagadas o está muy cagadito, o mira, está chistoso, ¿no? Pero tal vez no como para portarlo en la piel. Aún así yo me aferré a seguir llevando mis imágenes, y más allá de los días de flash en los que Karen en Evolution me dejaba tatuar esto por un costo más accesible, lo cual me generó un público nuevo, pues también me pude dar cuenta que cuando empecé a tatuar estas calaveras en las expos, por alguna extraña razón que tal vez en su momento no comprendía mucho, me di cuenta que las pocas personas que no solamente alababan mi trabajo visualmente, sino que estaban dispuestos a llevarlas, normalmente eran el tatuador del stand de junto, o la novia del stand de junto, o los amigos del tatuador del stand de junto. Poco a poco me fui dando cuenta de que en realidad no fuera tanto de que se les hicieran menos cagaditas o más llevaderas para la piel, sino que en realidad eran personas que ya tenían un poco más de cultura del tatuaje, precisamente por ser parejas, amigos de tatuadores que tenían algún tiempo. Lo cual de alguna manera me hizo sentir en el concepto de que tal vez estaba siendo poco entendido por el público en general, pero sí ya estaba siendo entendido mi propuesta de dibujo por las personas que ya se habían acercado un poco más al tatuaje. Todo esto me llevó a todas estas primeras series, todo esto primero de calaveras. Luego, obviamente, al saturarme de hacer muchas calaveras,
la gente empezó a pedirme otras cosas, empezó a pedirme flores, empezó a pedirme sobre todo alebrijes, ¿no? Y fue cuando, pues, después de yo mismo haber sido creador de alebrijes durante muchos años, gracias al oficio de la cartonería, pues no sabía ni cómo plasmarlos ni nada, por lo cual las primeras y casi todas mis primeras imágenes de alebrijes estaban muy tomadas de las formas y dinámicas de los dragones orientales. No encontraba una manera muy cómoda de trabajarlo y sentir que no se viera como copia de otro, por lo cual empecé a hacer formas que ya no necesariamente se ajustaran a las dinámicas que estábamos acostumbrados de ver en el tatuaje japonés, y me di cuenta que en realidad poco a poco, aunque el trabajo se estaba empezando a ver un poco más burdo, empezaba a tener mayor aceptación entre el público, no necesariamente tatuador. De hecho, todas estas alebrijes fueron tal vez las primeras imágenes que yo logré tatuar, y que más gente me decía, oye, tienes más, oye, le gustó un amigo, tienes más. Y yo decidí pasar entonces a hacer algunas imágenes, primero un poco más grandes, porque pensaba, pues no sé, formatos, hacer en espaldas o cosas así, hasta que me di cuenta que muchas veces es más inviable las piezas muy grandes que la realidad de una pieza pequeña que es más accesible. Y fue cuando decidí empezar a hacer un poquito más, pues no cháchara, pero sí un poquito más pequeñas las piezas, algo que pudiera hacerse tanto en una expo en 1 o 2 horas, como que la gente no se sintiera condicionada a tener que pasar 8 horas ahí sentada, ¿no? Y, por ejemplo, toda esta primera serie de láminas de alebrijes fueron las primeras que funcionaron. Casi todos de esto en algún momento, casi de todas estas láminas, logré sacar en la piel de algunas personas. Primero también, al empezar a hacer alebrijes, me empecé a dar cuenta que por el exceso de colores que tiene una alebrije de cartonería, tal vez era inviable hacer eso directamente en la piel, en pieles oscuras o en pieles quemadas de sol, por lo cual empecé a disminuir mi paleta de colores. Quise hacer las mismas texturas, escamas, manchas, geometrías que se les ponen, pero no necesariamente con los colores chillantes y fosforescentes o fluorescentes que se ocupan en las piezas de cartonería. Decidí ocupar cierta gama de colores nada más. Traté de buscar dentro de libros y mis mismas piezas de artesanía mexicana cuáles eran los colores bajo los cuales se podía identificar no necesariamente un arco iris así muy chillante o tonos o paletas pasteles que tal vez no correspondían tanto a una forma en la que se pinta la artesanía mexicana, ¿no? Yo siempre insistía mucho en que más que vender un tatuaje de arte, que no sé si en algún momento pueda considerarse arte, yo lo que quería vender era artesanía, ¿no? De hecho, hasta la fecha, cada vez que subo algún dibujo o tatuaje dentro de mi propio proyecto, siempre pongo la palabra artesanía mexicana o arte popular mexicano, porque considero que más bien está dentro del rango de como quien viene a comprar un alebrije, una calavera, una camiseta o algo que tenga que ver con un motivo mexicano, también puede hacer algo que se pudieran llevar, pero ya tatuado en la piel. Entonces, entre muchos colores, disminuciones de colores, más grises, menos tonos chillantes, empecé a evolucionar un poquito las formas de estos, y casi todos estos fueron los que más funcionaron en algún momento, casi todos estos logré hacerlos, casi todos estos fueron en el estudio Evolution Tattoo, que me permitía mostrar el trabajo, y aunque no saliera chamba o no pudiera hacer esto, yo tenía la oportunidad de hacer otras cosas y con ello pues no ahorcarme solo, ¿no? Todas estas piezas fueron las que hice e integré hasta ese tiempo. En algunas traté de empezar a integrar, más allá del alebrije, que pudiera ser una combinación precisamente de calaveras, alebrijes y flores, con las cuales pudiera tratar de abarcar un público más amplio, ¿no? Que ya tuviera un conocimiento sobre la artesanía o el arte popular, pero que no necesariamente pidiera la calaverita que tiene las mismas rayitas o las mismas filigranas dentro, ¿no? Y tratar de jugar con dinámicas. En ese momento me influenciaba un poquito más la New School, el dibujo influenciado por el graffiti, determinadas texturas, ¿no? Con esta fue con las que cerré toda esa serie, que creo que al final de cuentas lograron saliendo más alebrijes que calaveras, aunque el concepto más común es el de las calaveras. Fue con lo que logré colocar un poquito más de piezas. Me empecé a animar a hacer un poquito más de piezas más grandes que también lograban salir. Esta quedó en la cadera de un amigo, esta quedó en la espalda de una clienta, y que esas mismas personas ya empezaban a recomendarme con otras personas que ya no querían repetir los mismos dibujos. Ya en este momento ya estamos hablando de dibujos de internet, que ya empezaban a verse muy repetidos.
Y por recomendaciones de estas mismas personas empecé a hacerme de un pequeño grupo, tal vez reducido, pero un grupo muy certero de personas que empezaron a darme la confianza de copiar tal cual un dibujo y hacerlo, como el flash que representaba, o de poder crear a partir de esa imagen y hacer ciertas modificaciones que, tomando en cuenta que son mis propios dibujos, pues yo podía hacer las modificaciones directamente sobre la piel y las personas se iban a sentir cómodas con esa dinámica. Después de un tiempo de estar pintando alebrijes durante mucho tiempo y que funcionaran como tatuajes, fue cuando yo decidí salirme del estudio Evolution. Quise buscar oportunidad en otros lugares, pero la mayoría de los estudios en los que logré trabajar durante esos primero o segundo año, pues ya no me funcionaban tanto, ¿no? En su momento pintaba yo muchísimo, en muchos estudios me llamaban tengo un gusto particular por el arte polinesio, por el tatuaje tribal polinesio, y me gusta mucho desarrollarlo. Entonces prácticamente mis flashes se opacaron durante 1 o 2 años gracias a eso. Fue cuando entonces empecé a decidir moverme en expos, que fue donde, pues si por lo menos la gente como público me decía, pues nada más están cagaditos, ya sabía que por lo menos podía sacar algunas piezas entre las personas que estaban alrededor de los stands o de los espacios que había alrededor de mí, donde tatuadores les decían, mira, está chido, pero mira, sí puede funcionar por esto, mira, no tiene un exceso de detalles, no tiene un exceso de colores, puedes hacerlo ahorita en 1 hora o 2 horas y no necesariamente pensar en sentarte 10 horas o gastarte muchísimo dinero, ¿no? Que también es lo que a veces condiciona muchas veces a las personas, sobre todo las que asisten a una expo, ¿no? Empecé a tratar de buscar diferentes dinámicas en las cuales sabía que podía vender la imagen, pues tal vez como una estampita o algo más accesible, tanto visualmente, económicamente, como sí, lo tedioso que puede ser para muchas personas pensar en pasar por sesiones muy, muy largas, ¿no? Muchas de esas imágenes también pues me empezaron a decir, bueno, pero ¿qué otras cosas que puedan verse mexicanas me puedes ofrecer? Sobre todo personas que ya me habían pedido tatuajes de calaveras y tatuajes de alebrijes y me decían, pero yo quisiera alguna otra cosa, ¿no? En su momento hice varias series, tanto de molcajetes como de, no sé, muchísimas cosas que tenían que ver con cocina o artesanía o productos mexicanos, de los cuales, bueno, muchas de estas láminas salieron volando, las perdí, pero digamos, esta fue una de las láminas que más me funcionó, sobre todo en las expos. Tenía una serie de 4 diferentes de estas, de puros aguacates, y pues fue donde empecé a encontrar a pequeño público que se sentía cómodo con tatuarse algo que, aunque pudiera verse chistoso, no le restaba seriedad al tatuaje o a la intención con la que ellos querían verse o lucir sus pieles, sus brazos, o donde llevaran el tatuaje, ¿no? Con ello después me pasé a hacer otras imágenes que tenían ya que ver con otras cosas dentro del mismo arte popular. Durante varios años, con una pareja con la que conviví mucho tiempo, teníamos un proyecto de cochinitos de papel. Recorrimos gran parte desde la Ciudad de México hasta el Caribe, vendiendo cochinitos de papel que pintábamos a mano y que customizábamos uno por uno para que precisamente al ofrecer la misma pieza necesitábamos ver qué podíamos hacer de diferente. En base a todo ese tiempo hice una serie de láminas, como 4 o 5 láminas, de las cuales sí nada más conservo esta, con cochinitos de papel. Esta fue influencia precisamente a base del mismo trabajo de cartonería, que fue el que pues, para muchas de estas cosas me influenció. Una vez que me empecé a sentir cómodo en las expos, porque fue donde en realidad empezó a salir mi trabajo, decidí empezar a hacer una fusión en las láminas, tanto entre motivos mexicanos, calaveras, alebrijes, motivos más acercados hacia lo religioso, que también en algún momento era muy llamativo para muchas personas, que independientemente de que fuesen o no católicos o que tuvieran o no una creencia, el concepto de los altares para muchas personas es algo que vale la pena llevarse en la piel, porque ellos pueden darle la misma intención, la intención que ellos quieran, desde personas que fallecieron, personas que llegan, personas que se van, pueden darles un motivo más particular sin que necesariamente se vea como algo serio o de que sucedió una tragedia, ¿no? Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que muchas personas empezaban a decirme, híjole, pero nada más traigo tanto, o nada más quisiera hacerme algo muy pequeñito aquí. En ese tiempo no se manejaba tanto el concepto de los fillers o los tatuajes pequeños para rellenar espacios entre uno y otro. Pero al darme cuenta que la mayoría de mis clientes en ese momento de Flash mis consumidores de Flash, eran personas que estaban cercanas a otros tatuadores, normalmente eran personas que ya tenían muchísimos tatuajes, pero siempre había un hueco entre uno y otro, ¿no? Estas láminas fue una serie de 10 láminas que hice en las cuales yo trataba de mostrar
tatuajes con los mismos motivos, pero muchísimo más pequeñitos y algo que supiera yo que podía hacer en una hora o menos, ¿no? Que hizo más accesible y que me permitió sacar en exposiciones, por ejemplo, en expos como la de Guadalajara o Aguascalientes, me permitió sacar flashes muchísima mayor cantidad que en su momento, independientemente del dinero que ganaba o no, me representaba poder tener una fotografía que sustentara o que le diera credibilidad al flash, ¿no? Porque cuando ves el flash solo tal vez pues se ve bonito, pero cuando ya lo ves respaldado por fotografías de personas que sí decidieron hacérselo, muchas personas empezaron a sentirse más animados. Obviamente después de algún tiempo de estar repitiendo prácticamente los mismos motivos, empecé a buscar empecé a buscar ilustradores, más que tatuadores, ilustradores, porque tatuadores mexicanos que hagan mucho flash mexicano, en realidad hemos sido pocos, pero empecé a buscar en otros ilustradores o pintores y me encontré con diferentes imágenes que yo quise adaptar a modelos sencillos. En este caso, por ejemplo, traté de sacar esto, que las calaveras ya volando sobre colibríes, porque durante el tiempo que hice esto, así como hay ciertas modas o ciertos patrones de tatuajes que se repiten, en ese momento uno de los tatuajes más repetidos eran los colibríes, ¿no? Y yo precisamente por tratar de proponer algo un poquito distinto dentro de la misma corriente que se seguía en ese tiempo, decidí agregarle las calaveras, una dinámica como de movimiento, ¿no? Esta fue una ilustración que ya hice más bien, quise hacer como una serie de aves mexicanas que pues tratara yo de convertir a calaveras, de la cual hice como 4 o 5. Hice una de moths, hice una de puros colibríes, y en esta traté de sacar pues más o menos como unos cuervos. Creo que no funcionó tan bien, aunque aún así estos dos los llegué a hacer, y todavía saqué un par más de este mismo estilo. Cuando empecé a sentir que me estaba saturando de los mismos motivos, estaba repitiendo prácticamente las mismas imágenes, decidí voltear un poquito más hacia los flashes que a mí me habían influenciado en los 2000, en los 90, que tenían que ver con el tatuaje de vieja escuela. Línea sólida, poco color, colores muy concisos, y bueno, hice una serie de varios cactus, hice unos que tenían que ver con peyotes, y de todas esta fue la única hoja que logré conservar, en la cual traté de acercarme un poquito más al tatuaje tradicional como tal. Curiosamente, de toda esta lámina nada más hubo uno, no sé si uno de estos dos, que fue el que salió, y los demás se quedaron guardados, y aunque personas me decían, mira, está muy bonito y todo, pues en realidad ya no me funcionó tanto, y en ese momento sentí que estaba llegando como a un tope dentro de mi trabajo como flash, por lo que decidí dejarlo descansar un momento, y por influencia también de algunos amigos empecé más bien a tratar de meterme un poco más en la ilustración. Imágenes que no necesariamente fueran a ser tatuadas en la piel, pero que se adaptaran fácilmente para ser tatuables, ¿no? Precisamente bajo las técnicas que yo había aprendido con este vato, con Vic Lara, empecé a utilizar mucho los marcadores, los rotuladores de acrílico, y rotuladores como Copic, que te permiten degradar, y empecé a sacar una pequeña serie de ilustraciones en las cuales, si quedaba para un tatuaje estaba bien, si quedaba para una camiseta estaba bien, y si quedaba solamente para ser enmarcado y ponerse en una pared, para mí estaba bien, ¿no? Así como empecé a sacar algunos que tenían que ver con los mismos motivos, pero tal vez con detalles que no eran tan viables para ser tatuados. Estos fueron los primeros que hice, un poco más pequeños y con una intención, primero más como de una prueba para mí mismo de cómo me funcionaba, ¿no? Cuando empecé a ver o a sentir que podía empezar a lograr algo más conciso, en su momento yo trataba de hacer como stickers o camisetas, que bueno, por una u otra razón ya no se logró, ¿no? Pero las imágenes quedaron guardadas, estas particularmente, las de este formato. Casi todas tenían que ver con lo mismo, pero digamos variaciones sobre el mismo tema, ¿no? En algún momento traté de entonces retomar ideas dentro de lo que yo estaba haciendo, pero también con motivos un poquito más prehispánicos, y fue cuando empecé a sacar esta serie, prácticamente esta serie de aquí, que eran pues como mis mismas imágenes de calaveras, pero más enfocadas a temas prehispánicos. Esta fue una serie de aproximadamente 15 a 20 láminas, de las cuales afortunadamente logré vender varias, directamente para ser enmarcadas y ponerse en una pared. Ni siquiera fue cuestionable si se iban a hacer tatuajes o si se iban... Que bueno, por ejemplo, esta en particular la empecé como tatuaje. Un amigo que se fue a tatuar a Toronto se quedó ahí a medias. Espero poder terminar algún día, ¿no?
pero me sentí un poco más cómodo porque al no solamente poner una calavera, sino poner un paisaje alrededor, que a veces en un tatuaje ya no es tan viable, pude sentirme a gusto con imágenes que tenían que ver culturalmente con cosas que les gustaban a mis clientes o a las personas que tenía alrededor, ¿no? Por ejemplo, cosas que tenían que ver, esta estaba más inspirada en el pulque. Empecé a retomar acerca de ciertas leyendas o de ciertos cuentos dentro de los libros antiguos, y pues traté de enfocarlo hacia algunas imágenes, porque a veces, aunque ya tienes la imagen de lo que quieres hacer, te falta más bien no sé si es la razón o el entorno bajo el cual quieres acomodarlo, que se vea o que luzca, ¿no? En este caso, por ejemplo, un Tlaloc, que ya obviamente mientras más fue creciendo mi formato, menos viable era para hacer tatuaje, menos viable era para hacer una camiseta, pero más viable se volvió para mí poder hacerlo para poder decorar simplemente una pared. De hecho, de todas estas series, la gran mayoría quedaron en algunos estudios de tatuaje, de los cuales para mí siempre es un gusto llegar a saludar y verlo ahí pues colgado en la pared, ¿no? Este fue una influencia más bien que de morro estudié música y siempre quise dejar asentado algo, pero digamos que fue más bien un experimento. Está pintado sobre unas partituras viejas, pero de esto ya no seguí, no me gustó tanto ya el desarrollo de esto. Tipo después de estar haciendo esa serie de ilustraciones que ya no necesariamente eran un formato para tatuarse, entré a trabajar a un estudio de un amigo en Santa María la Ribera, que pues también tenía mucho gusto por el flash, tanto tradicional como nuevo. Entonces decidí volver a hacer algunas hojas de flash, pero ya no me sentí cómodo con el formato pequeño, por lo cual, teniendo un estudio en el que había donde exhibir, pues podía darme el lujo de poder hacer un formato un poquito más grande, y sobre todo con la experiencia de que muchos de mis clientes o de mis coleccionistas eran tatuadores que ya tenían gran parte de sus brazos o de su cuerpo lleno, pero siempre había un pequeño huequito. Esta hoja la hice precisamente por eso, ¿no? Porque yo quería saber que hasta en el más mínimo espacio podía quedar alguna pequeña pieza mía, tal vez un poquito más por el ego de, no sé, a huevo te llevas algo, ¿no? Que en sí por hacer algo que llamara mucho la atención. Luego, por influencia de ese mismo estudio, tomé la decisión de retomar un poquito las mismas calaveras, pero tal vez ya no solamente con el mismo rostro, sino tratar de hacer lo que en algún momento me habían pedido en Evolution, ¿no? Tratar de hacer como diferentes formas de oficios o diferentes cosas con las que las personas se sintieran cómodas de poderlo portar, porque tuviera que ver con sus propias vidas o con sus propios trabajos o los de sus familias o personas cercanas, ¿no? Esta fue una serie de 4 láminas que hice, de la cual igual nada más conservo esta, pero quedaba así como la muestra de que no encontraba yo un lugar entre la ilustración y el flash, por lo que pues fue la última que hice prácticamente como flash dentro de este estilo. Y por influencia o por ver diferentes tatuadores a mi alrededor que empezaban a dibujar en formatos más grandes, pero pues digamos con la misma intención de flashes, pero como si se llenara de muchos flashes, empecé a hacer series como estas. Esta fue una serie de aproximadamente 10 láminas, de las que solo conservo 2, en las cuales traté de, pues como en el tatuaje japonés, que se ve la forma del bodysuit y que se dibuja dentro de ese formato, aunque tal vez en su momento no comprendía tan bien la dinámica del brazo o la dinámica, yo quería que se vieran de esa manera, ¿no? Por lo que traté de empezar a diseñar en base a cómo se verían en un brazo. De estas propuestas, afortunadamente, aunque no repetí ninguno de estos tatuajes, ninguno de estos 4 salieron, me permitió que en su momento fueron aproximadamente entre 4 y 5 personas que me permitieron llenar un brazo por completo, con obviamente motivos que ya tenían que ver o con su familia, con sus amigos, con su vida y sus gustos, pero siempre representado de una manera muy libre para trabajar para mí en este tipo de imágenes, ¿no? Aquí fue cuando me di cuenta que precisamente pues había que reducir paletas de colores, que se estaba haciendo muy chillante todo. Y siempre tuve mucho el gusto por la manera en la que se ven tanto los pueblos viejos, las casas viejas, las zonas arqueológicas, que tienen en sus partes bajas o en sus partes más escondidas, siempre están llenas de maleza, de moho o de mucho musgo, ¿no? Empecé a tomar una predilección por el contraste que se tenía entre el color café de las calaveras y los contrastes verdes por encima de otros colores, por lo que salieron estos. Tiempo después decidí volver un poco más hacia la ilustración,
precisamente porque pues no salían tanto como tatuajes y los pocos que salían yo terminaba por recrearlos nuevamente en la piel, es decir, acababa en base a los dibujos que veían, pero creando algo para la persona, lo cual me permitía que del flash pudiera yo pasar al custom. Y decidí darme un tiempo para hacer una serie de... Quise acercarme en su momento un poquito más hacia la pintura, aunque ya pintaba yo en lienzos desde hacía tiempo, no lo tomaba muy en serio y un solo cuadro podía llegar a tomarme varios meses porque no era algo que yo le diera una continuidad. Pero ya teniendo, digamos, en su momento el papel fabriano, ya había estado pintando con esos formatos, decidí dejar más libre el hecho de no limitar el espacio a la forma o la dinámica del cuerpo, sino a pues, hacer simplemente ilustración, ¿no? En este caso igual es, así como el otro que traía el violonchelo, es como tratar de recordar las cosas que me gustaban de niño, música y todo eso. Y aquí fue mi primer experimento en la cual mi paleta de colores quedó reducida prácticamente a una gama muy, muy pequeña, ¿no? Después de recibir muchas críticas favorables sobre esa misma ilustración, pues decidí empezar a pasar a un formato un poquito más grande todavía o con cierta cantidad de detalles diferentes. Desde muy niño, yo soy de Cuautla, Morelos, y desde muy niño me han gustado mucho las fiestas populares en las cuales pues se ve una verbena, se ve gente, se ven puestos. Siempre me ha gustado mucho cómo se ven los mercados, la manera en la que se acomoda todo. En su momento, por un pintor llamado Ismael Vargas, me gustaba mucho la manera en la que hasta para acomodar una zapatería había una estética, hasta para acomodar las naranjas en un mercado había una estética, ¿no? Entonces empezó a llamarme la atención tratar de representar esas imágenes, pero ya con el tipo de colores que estaba yo utilizando. Esta representa una feria y digamos que durante todo este tiempo yo trataba de poner la mayor cantidad de detalles en una sola ilustración, como para que pudieras pasarte mucho tiempo viéndola y siempre encontrar un detalle nuevo, ¿no? Pero me empecé a encontrar con que muchos de esos detalles difícilmente se veían o se valoraban ya realmente por muchas personas y solamente pasaban como un adorno alrededor. Por lo que decidí empezar a pasar a un formato aún más grande todavía y en su momento, por la pareja con la que vivía, trataba yo de representar nuestras primeras formas de vida en pareja a través de la ilustración. En este caso, estas dos fueron las primeras en las cuales primero la traté de representar a ella. Se supone que está en el patio trasero de su casa. Ella, por ejemplo, era hija única, no tenía hermanos, por lo que desde niña tuvo que aprender a hablarse sola o, no sé, a evitar ese rol que tienes cuando tienes hermanos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, siempre he creído que cuando alguien habla solo, no necesariamente está hablando solo, ¿no? Más bien es que no podemos ver con quién está hablando, ¿no? Yo traté de representar eso a través de colibríes y aquí nuevamente decidí volver a utilizar toda la gama de colores con puntos y detalles porque me sentí libre de que esto ya no iba a ser tatuado, no tenía intención de ser tatuado, por lo cual podía yo volver a utilizar tanto colores chillantes como líneas tan finas que pues no son tan viables para poder pasar a un tatuaje, ¿no? Luego pasé a tratar de representarme a mí mismo, ¿no? Esta, por ejemplo, la llamaba yo niño malo pero diablo bueno con juguete nuevo. Y en este fue, digamos que durante niño siempre tuve el rol de juegos, viví en una unidad habitacional y siempre viví el rol de juegos pues clásicos o tradicionales, ¿no? En este caso de morro sí jugué mucho canicas con mis amigos, con mis vecinos y fue lo que traté de representar como mi tiempo de niño. Y en algún momento, aún siendo, pues, no sé, niño todavía, por influencia de mi mamá que me enseñó el oficio de la cartonería, yo traté de buscar la manera en la que esos juguetes mexicanos que yo veía en los mercados, pudiera yo hacer algo, ¿no? Y en su momento me dediqué a hacer unos alebrijes a los que yo les ponía llantitas, o que abiertamente iba al mercado y me compraba carritos de juguete, de esos de plástico, muy toscos, y los... digamos que los customizaba o los forraba para poder crear piezas, ¿no? Precisamente en esto lo que represento es esa entrada en la cual me adquirí el gusto por la pintura, no tanto por pintar un cuadro, sino más bien por pintar piezas, y por eso me sentí cómodo de llenar de detalles, flores y cosas que pues para el tatuaje pues sí eran completamente inviables. En algún momento con esta misma pareja que tenía, que fue con la que de alguna manera tuve la oportunidad de poder crear muchas cosas. Hicimos un viaje muy largo que duró muchos meses,
que pues, agarramos a nuestros perros y nos fuimos hacia el Caribe. En ese momento nos dedicábamos a hacer cochinitos de papel y esta fue mi representación sobre el taller que nosotros hacíamos. Con eso, ¿no? Nos deteníamos en donde nos daban chance, en cualquier motel, donde hubiera chance en una azotea de secar cochinitos. Nos íbamos al siguiente pueblo. Fue un tiempo muy divertido y un tiempo muy creativo en el que todo esto, en su momento lo hice hasta que regresé de ese viaje, porque no tenía la posibilidad de dibujar en estos formatos o de pintar en estos formatos, porque pues teníamos que reducir nuestras maletas al mínimo, ¿no? Pero por influencia de ese tiempo hice esta serie, de las cuales igual conservo algunas piezas. No todas, porque afortunadamente algunas sí logré venderlas pues ya tal como cuadros o como piezas ya más de arte, ¿no? Que bueno, siguen siendo artesanía. Me empezó a gustar a partir de la ilustración anterior, en la que todavía un alebrije tiene muchos colores. Quise volver a probar el reducir mi gama de colores para tratar de no complicarme tanto con la legibilidad o con el entendimiento que pudiera tener alguien en una primera vista, ¿no? No quería que se pasaran 20 minutos tratando de ver qué era, ¿no? Sino que se pudiera ver una escena muy sencilla, pero que se entendiera fácilmente, ¿no? En este caso, durante ese viaje nos perdíamos mucho, nos íbamos a cada rato por el camino equivocado y cuando uno llega a la zona del Caribe, particularmente estuvimos viviendo cerca de la selva de Cobá, lo cual implica que estás a ras de selva, 40-45 grados a la sombra, con un nivel de humedad altísimo, y basta con que el coche se quede estacionado 2 días para que empiece a generar lama y moho, para que tus cosas se enlamen, tu mochila, tu ropa, todo, ¿no? Eso lo traté de representar a través de todos los tonos verdes de alrededor, el óxido del coche, por determinar que el viaje que teníamos no tenía un tiempo de ida y regreso, sino más bien era el tiempo correcto, el solo estar de viaje, ¿no? Dentro de ese mismo tiempo, una de las cosas que compartía también con esta persona era el gusto por la panadería. Me enseñó el oficio, me gustó muchísimo y fue algo que nos permitió también vivir durante algún tiempo cuando estuvimos de viaje, porque era algo que podíamos hacer también en muchos lugares. De alguna manera aquí yo lo que quería representar más bien era como ese gusto por el trabajo, más allá del trabajo en sí, ¿no? O sea, más allá del fruto del trabajo como económicamente hablando, sino por el gusto de hacer algo, ¿no? Y yo pensaba que si mis calaveras estaban representando un tiempo bonito, un tiempo bueno de mi vida, así como cuando uno se imagina, bueno, cuando mueras, ¿cómo te gustaría verte? Y pensando un poco más en esas películas más como de fantasmas, que el fantasma se queda vestido siempre con la misma ropa con la que murió, o se queda siempre con esa imagen, yo traté de buscar las imágenes en las cuales me hubiera sentido más feliz o que me hubiera sentido más completo en algún tiempo, para representarlo por si esa imagen era en la que yo me quedaba ya por el resto de la eternidad, ¿no? Independientemente de qué pase con cada uno después. Ese viaje terminó en una maravillosa experiencia también ahí en la selva de Cobá, en la cual ya cuando decidimos regresarnos para acá, las personas que nos estaban dando espacio ahí hicieron un temazcal, una experiencia muy bonita, un temazcal con peyote, bajaron unos huicholes de Nayarit y tuvimos la oportunidad de convivir con muchísimas personas, mexicanos y extranjeros, en un gigantesco temazcal, ¿no? En yo trato de aún más reducir mi paleta de colores, para tratar de no sobresaturar de esa lama o moho que yo quería que escurriera de todos lados y que la imagen se hiciera concisa más bien a un centro. Es decir, que tu atención del centro fuera la principal y lo que está alrededor solamente es un adorno o es un paisaje, ¿no? Esta fue la última de esa serie que hice, por lo menos durante ese tiempo, y aquí fue donde me empecé a sentir más cómodo con la reducción cada vez mayor de mi gama de colores. Sin embargo, ya en el momento que vi que muchas de mis ilustraciones estaba yo empezando a tener el beneficio de que fueran vendidas ya por personas que prácticamente las querían para sus paredes, pues hubo personas que me dijeron, oye, mira, no le puedes poner más color aquí o allá, ¿no? Entonces traté de no condicionarme por la razón del cliente, pero sí tratar de buscar nuevamente el colorido de la artesanía mexicana, ¿no? En esta ilustración, que fue una serie de 3 o 4 más o menos sobre el mismo tema, siempre había hecho como varias versiones de la misma pintura, ¿no? Esta fue la única que conservé, en la cual decidí volver a poner un poquito más de gamas de colores, sin exagerar, y en esta quise privilegiar los fondos negros para que los colores chillantes no necesariamente se distrajeran con un fondo de colores, ¿no?
Esta fue la última que hice yo de esa serie. Estas últimas dos fueron las últimas que hice yo de esa serie, en la cual ya me sentía cómodo tratando de pintar, más allá de ilustrar, de pintar, pero todavía lo estaba haciendo sobre papel fabriano, o sea, todavía, no sé, no definí entre la pintura y la ilustración. Estas fueron las últimas dos que hice en estos formatos, y aquí ya trataba de representar dentro de la misma artesanía mexicana. Uno de los motivos más populares es el árbol de la vida, ¿no? Aquí traté de representar un árbol de la vida, también con la vida en común que llevaba yo en este momento. Diferentes imágenes, diferentes escenas. Me gustan mucho los árboles de la vida que se hacen de barro y que tienen escena tras escena, y que si te quedas viendo durante horas vas a poder encontrar otro cuadro por detrás, otra imagen por detrás, otro detalle en el cual te están contando una historia, ¿no? Entonces quise volver a saturar de historias una sola imagen, una sola lámina, ¿no? Pero lo mismo, me encontré con que el exceso de colores tal vez no era tan llamativo para poder captar las ideas fácilmente o luego. Entonces decidí hacer un segundo árbol de la vida, pero ya con los colores con los que me había sentido más cómodo. Aquí en este caso, como ya sentí que estaba tratando de acercarme un poquito más hacia la pintura, alejándome un poquito de la ilustración, traté de buscar dentro de mis mismas influencias de pintores, no necesariamente de ilustradores, y yo creo que uno de los pintores que me acercó muchísimo más a la realidad de la pintura en su momento, de morrito, pues como a todos nos gustaba mucho las pinturas o las ilustraciones de Luis Royo, de Boris Vallejo o de Giger, ¿no? De Geiger. Dentro de todo eso, pues yo veía una perfección tan grande que yo veía inalcanzable, ¿no? De hecho, solo como detalle, años después tuve la oportunidad de ver una exposición de este mismo Giger o Geiger, que trajeron a México, y que afortunadamente la exposición no fue traída por un museo, sino como por como una empresa de espectáculos, lo cual permitió que, a diferencia de un museo en el cual vas a ver una obra a 10 metros de distancia, pues estas personas pues tuvieron mucho cuidado en que, aún protegiendo las obras, las personas nos pudiéramos acercar lo más posible, ¿no? Y me encontré con que las obras en la pared tenían solamente una pequeña marca de 20 centímetros en las cuales prácticamente te podías acercar tanto que se me hizo mágico ver el trabajo de Geiger, dónde se escurre el aerógrafo, dónde se quedó el lápiz, dónde no borró bien, dónde raspó el papel, dónde se equivocó. Y el hecho de haber visto esa perspectiva me acercó a querer, primero que nada, a darme cuenta que un pintor pues, es un humano, y que las imágenes que se ven en los libros no se ven tan parecidas cuando ves la pintura realmente, ¿no? Y quise ver dentro de mis mismas influencias qué pintores yo podía retomar algo que me gustara o que me hubiera influenciado en algún momento. Y yo recuerdo que, no sé si fue en el 90 o en el 91, un día paseando por la Ciudad de México, me meto al metro y me encuentro con el maravilloso mural, yo creo que uno de los más trascendentes que me cambiaron la perspectiva de la pintura, el mural London Underground de Rafael Cauduro, que era una pintura de un pintor, pero estaba en un mural, pero estaba en el metro. Y no solamente era una pintura de un pintor que estaba en el metro, sino además contenía motivos que no era lo que se veía normalmente en un museo. Cualquier persona que haya visto esa pintura sabe que tiene punks, que tiene rayoneadas, que quieren evocar, como el trabajo de Rafael Cauduro quiere evocar tanto el óxido como la madera, como las cosas viejas, y me empecé a encontrar con que yo quería buscar más una textura que en sí un dibujo muy complejo, ¿no? Por eso empecé a tratar de utilizar los azulejos como parte de una construcción vieja, como parte de una construcción caída que permitía ver hacia adentro un paisaje, ¿no? Por eso pretendía que este árbol de la vida, a diferencia del anterior, pudiera verse, pues no dark, pero sí un poquito más oscuro, ¿no? Un poquito más en base a no exagerar los colores y tratar de ver qué podía yo lograr con ello. Esta fue la primera pintura en la que decidí no tanto ponerle muchas escenas diferentes a la pintura o a las ramas del árbol, sino empecé a llenarlo con pues lo que para mí en su momento pudiera ser más representativo, que en este caso era el cempasúchil. Y primero traté de hacer cempasúchiles muy complicados, hoja por hoja, pétalo por pétalo, hasta que me di cuenta que gráficamente lo que uno identifica a veces es más bien por una forma, con una dinámica más sencilla. Empecé a pintar las puras bolitas en anaranjado, un poquito de volumen, como cuando de morro nos enseñan a hacer esferas con sombreados, y me sentí muy cómodo con el resultado porque me permitía dar una profundidad
que tal vez mis otras ilustraciones o pinturas que tenían muchos colores no tenían, ¿no? Con esto fue la última que decidí hacer en un formato de papel fabriano, es decir, algo que todavía tendrías que ponerle un marco, un vidrio encima, ¿no? Para poder ponerlo en tu pared o exhibirlo. Y a partir de esto, decidí empezar a pintar nuevamente en lienzos, ya en formato pintura, no tanto ilustración, sí, pero en lienzos, y decidí como tratar de ver pues cuáles eran mis influencias directamente con pintores, más allá de ilustradores o tatuadores. Y bueno, me encontré con que me gustaba muchísimo la manera en la que veía los aspectos mexicanos Ismael Vargas. Me gustaba mucho la manera en la que acomodaba desde un azulejo hasta un montonal de, pues no sé, de zapatos en un mercado, ¿no? Luego, por ver unos videos en los cuales entrevistaban a Francisco Toledo, me llamaba mucho la atención que independientemente de lo complejo o fácil que pudieran verse sus dibujos, el valor estaba más bien en la textura, porque el video que tuve la oportunidad de ver está en YouTube. Mientras están entrevistándolo, mientras está platicando, está volcando básicamente un montonal de piedras de tezontle pintadas sobre no sé qué, como tipo gesso o algo como para poder adaptarlo, arraigarlo a la tela, ¿no? Y el resultado fue de que, pues en realidad el cuadro ya no importaba tanto por el dibujo que llevara encima, sino por la manera en la que te hacía sentir ver esa textura. Por lo cual, en el papel algo que no podía yo lograr era el texturizarlo. Aquí no sé qué tanto se aprecie por la cámara, pero aquí decidí hacer mis primeras pruebas en las cuales a la base de gesso yo le empecé a volcar, igual que eso, igual que había visto en el video de Francisco Toledo. Empecé a volcarle primero un granulado muy fino de tezontle para que pues el tabique se viera todavía un poco más parecido a un tabique real o que te evocara, como en este caso yo había visto en el mural de London Underground, que aunque era un motivo pues más bien de un metro de Inglaterra, ¿cómo podría yo pasar eso a que se viera, ¿no? Me gustaba mucho la manera en la que Cauduro podía sacar las figuras, sin ser un personaje presente, podía sacar las figuras de esos punks que están ahí, siendo parte de la misma textura, siendo parte de las mismas puertas o de la misma lámina oxidada, ¿no? Este fue el primer experimento que hice de esa manera, en la cual quise que en las mismas formas de calaveras traté de reducir más mis detalles, porque en realidad no era importante que la calavera pareciera en realidad un esqueleto, ¿no? Yo lo que quería era ver cómo se veía si yo trataba de que eso saliera propiamente de la textura y no un dibujo encima de esa textura. En este caso el cuadro lo llamé Chocolatito con agua. Y creo que fue el primero en el que traté de lograr, o que pude lograr un poquito de esa combinación entre los pintores que me gustaban, pero respetando lo que por mi trabajo de ilustración, pues yo hacía de una manera muy sencilla. Mis dibujos son muy, muy sencillos, nunca he buscado hacer algo muy complejo, porque trato precisamente de que sea lo más fácilmente legible para la persona que lo ve o que lo valora, ¿no? Al ver que el resultado de ese me había convencido un poco, decidí, el tiempo que tuve la oportunidad de, nada más en algún tiempo estudié pintura en la Casa del Lago, no tengo formación académica, digamos, buena, pero tuve la oportunidad de llevar a base de talleres casi 2 años en la Casa del Lago, en el que, entre muchas cosas que llevé, anatomía, dibujo, pintura, técnicas, una de las clases que más me llamaba la atención era la de retrato. En su momento trataba yo de tatuar muchos retratos porque me había influenciado mucho el maestro Robin Carpio y yo quería hacer algo como eso, ¿no? Obviamente antes de hacerlo en un tatuaje, pues traté de hacerlo en todo tipo de formatos, con todo tipo de materiales o de medios. Y en algún momento el autorretrato se convirtió en un ejercicio prácticamente de, si no cada semana, cada tercer día, sí era casi obligado, por lo menos una vez cada 10 días, ¿no? Por lo cual yo tenía siempre obligadamente que presentar entre 3 y 4 autorretratos al final del mes a mis maestros, desde tomas que yo tenía que hacer en 5 o 10 minutos hasta tomas en las que me decían tienes 1 hora, ¿no? Yo traté de, al igual que la pintura anterior con las calaveras, traté de hacer algo que ya no tuviera que ver con las calaveras, pero que respetara eso que me había gustado tanto de Ismael Vargas como de Francisco Toledo, como de Rafael Cauduro. Una vez que me sentí cómodo con esto, obviamente pues el autorretrato sí, pues ya no fue algo que me interesara mucho, o pintar cuerpos o retratos de otras personas, pero me gustó muchísimo la manera en la que la textura hacía resaltar las partes, por lo cual empecé a pintar ya con otros motivos, ya con los mismos, retomando ahora sí
mis calaveras o la forma en la que yo veía mi ilustración, mis flashes para tatuaje, pero ya revolviéndolo con los elementos que al pintar me fui encontrando, como por ejemplo la simpleza de tratar de representar un cempasúchil, pero ya sin flores o sin pétalos muy detallados, sino nada más porque algo se viera así gráficamente a la primera, ¿no? En este caso quise retomar tanto mis calaveras como los aspectos prehispánicos, y aquí quise hacer como un Huitzilopochtli, tratando de sentirme cómodo. Afortunadamente, como no eran pinturas que yo tenía condicionadas para venta, me podía permitir hacer cualquier cosa y pues ver en qué me sentía bien, en qué me sentía mal, qué cosas me gustaban o qué cosas cambiaba, y me empecé a dar cuenta de que cada vez más me gustaba hacer dibujos más sencillos y cada vez empezaba yo a privilegiar más las texturas. Esta fue de las últimas que nada más hice un grano muy fino de ese tezontle que yo echaba sobre el gesso antes de la pintura, y decidí entonces, a partir de esto, empezar a exagerar un poquito más esa textura. Aquí yo ya decidí hacer una combinación, más allá del dibujo, para la textura base, decidí no solamente moler el tezontle, sino que me encontré con que en realidad en las casas de arte para estas texturas te vendía ya desde hace mucho tiempo el polvo de mármol y el granulado de mármol. Por lo que quise hacer un experimento con los tres, y aunque al principio las primeras pinturas que estaba haciendo así, a veces se me caía el pedazo completo porque no estaba bien agarrado con el gesso, me permitió experimentar diferentes maneras en las que la textura empezaba a crecer y a crecer de volumen. Con lo cual, poco a poco el dibujo empezaba a carecer un poco más de importancia, en este caso como lo que me influenciaba de Francisco Toledo, y empezar a que la textura fuera parte de lo que te atrajera a ver el cuadro, o sentarte a ver el cuadro, o pararte a ver el cuadro durante un rato, ¿no? No quería que fuera como mis flashes, que está bonito, pero pasas la hoja y ves otro, ¿no? Porque si mi intención era ya de una pintura, pues yo quería que una pintura valiera la pena porque se quedara un rato en una pared y la gente valorara quedarse un rato frente a esa pared. Me empezó a funcionar bien, aunque en algunos puntos empezó a resquebrajarse. Este es un experimento que tiene aproximadamente dos años y medio. Creo que ya se resquebrajó hasta donde más tenía que dar, pero me permitió empezar a ver mis errores para poder empezar a crear series nuevas. Y a partir de eso empecé a crear series como esta. Esta es la, digo, por poder cargar ahorita para acá, pero esta fue, digamos, la más pequeña de todas las que empecé a hacer, porque también mientras más grandes eran los cuadros que yo empezaba a hacer, pues me daba cuenta que ir a la papelería a comprar un lienzo de 20 centímetros es una cosa, y comprarte un lienzo de 1,5 metros pues es otra, ¿no? Hasta que los lienzos empezaron a ser prácticamente inalcanzables por el costo, y por recomendación de un par de amigos, un par de videos en YouTube, y pues decidí poner a hacerme yo mis propios marcos, con los cuales ahorita, bajo este tipo de formato en el cual la textura ya tiene una forma, el color ya tiene una forma, ya no exagero las texturas para que se partan demasiado, pero aprendí incluso que las mismas resquebrajaduras pueden tener una estética muy bonita, y aprendí a hacer esas resquebrajaduras sin que se dañe la pintura a futuro. Y sobre todo empecé a reducir la cantidad de personajes que tenía yo en mis ilustraciones. Obviamente mientras vivía en pareja pues trataba de representarme con ese tiempo de pareja. Al volver a vivir solo traté de representarme más bien a mí solo, y me encontré con que en realidad mi imagen básica pues era mi calavera representándome a mí, y trataba de buscar un entorno en el cual me sintiera cómodo, cálido, suave. Y decidí que entonces iba a eliminar por completo los tonos verdes, los tonos chillantes, y hasta ahorita, desde aproximadamente 1 año y medio, poquito más de 2 años, de hecho más bien es desde que empezó la pandemia, que fue que empecé yo a hacer mis propios lienzos, y que pues por tener un poco más de tiempo libre y todos en casa, empecé a pintar muchísimo más, tanto en formatos más grandes como con esta misma intención. Esto fue ya de lo último que he hecho hasta el momento, y que digamos tiene que ver con pues con una intención de pintura. Estoy ahora sí ya separando de alguna manera mi trabajo de flash con mi trabajo de ilustración, con mi trabajo de pintura, porque me he dado cuenta que va para 3 públicos diferentes, y que en los 3 me ha funcionado, pero sí tengo que adaptar características, y que no por ello puedo dejar de crear algo con lo que me sienta cómodo o que me sienta muy condicionado por la persona. Entonces, así como este ya es en realidad la última serie de pinturas que he hecho. Por lo cual, una vez ya sintiéndome cómodo con ese formato, con esas pinturas, fue cuando entré a trabajar al estudio de Dante Pérez, y obviamente es un estudio en el que todos están flasheando todo el tiempo, la influencia de dibujar es casi obligatoria,
y sobre todo es muy te alimenta muchísimo porque todos dibujan cosas diferentes. Tengo la oportunidad de trabajar con gente como Caos, como Nahual, como Jonathan o como Dante, que todos dibujan mucho, pero todos dibujan diferente. Entonces decidí tratar de empezar a hacer una nueva serie de flashes, pero que ahora me sintiera ya no, digamos, no condicionado a lo que, por ejemplo, en Evolution Tattoo, que era pues un público un poquito más fresón, un público más selectivo con lo que escogía. Decidí empezar a sentirme un poco más libre en la manera en la que trabajaba. Mis dibujos tal vez tienen un poco menos de detalle, pero tienen una gráfica más adaptable al tatuaje. Y aquí decidí ya no dejar los fondos en blanco porque, por influencia precisamente de los tatuadores con los que trabajo, pues me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, cómo se veía el café escurrido y chorreado, que le da una apariencia vieja, pero que también hace que tu vista se centre en el dibujo, porque tienes un fondo, pero ese fondo no te va a distraer por completo. Por lo que empecé a dibujar en base obviamente a las cosas que pues con las que me gusta mucho, ¿no? Toda la vida me ha gustado mucho la mota y pues, al final de cuentas es algo que en muchos flashes traté de representar, y esta fue mi primera de esas series. De esta afortunadamente luego salió los otros dos siguen disponibles, pero me empecé a sentir cómodo en el sentido de poder retomar muchos de mis dibujos y ahora tratar de hacerlos con este nuevo formato, por lo cual aunque siguen siendo las mismas ilustraciones, siguen siendo los mismos dibujos, trato de mostrar una manera nueva porque también me encuentro con un público nuevo, ¿no? Un público que es tal vez un poquito más abierto, en el sentido de, bueno, o sea, sí traigo esta idea, pero a ver qué me propones, ¿no? Y poder dibujar algo sencillo que pueda yo mostrar o sea, que yo pueda enseñarle a un cliente en el mostrador porque le haga un boceto rápido enfrente de él y que con ello yo me gane una confianza más rápida, pues empecé a hacer un poquito más sencillo mi trabajo y tratar de realzarlo con esos fondos. Obviamente pues la influencia de todas estas personas de la vieja escuela es pues lo que nos unió, digamos, ya en conversaciones más allá del tatuaje, pues siempre fue tanto los roles de música como de bandas con las que nos juntábamos, y casi todos coincidimos por los tiempos del Chopo en pues el famosísimo puro pinche ruido, ¿no? Por lo que decidí dejar de hacer un poquito mis calaveras, no sé, tan estéticamente o tan bonitas, digamos, para tratar de meter elementos, no sé si la palabra es ñero, ¿no? Pero un poquito más del barrio, con lo que la misma gente con la que yo ya me estaba enfocando, ese público, se sintiera más cómodo o que se sintiera más entusiasmado. Por eso empecé a hacer esta de acá, que es una serie que apenas estoy empezando. Ahorita llevo esta nada más, tengo empezadas otras dos, pero digamos que dentro del mismo entusiasmo que tengo en este momento por este tipo de dibujo, quise volver a hacer algunas de mis pequeñas ilustraciones. Tal vez sí ya fue un intento más fallido. Se suponía que era para un flash day en un estudio en el que acababa de entrar a trabajar, pero por el tipo de público no se prestó muy bien, por lo que decidí que los tatuajes pequeñitos de fillers por el momento no iban a ser con lo que yo me iba a estar moviendo. Tratando de ver un poquito entre los mismos gustos de las personas que en algún momento me habían dicho, no, sí estaría chido, güey, pero mira, no puedes hacer una con esto, mira, yo hago esto, yo hago aquello. Me encontré con que muchos de mis coleccionistas o clientes de tiempo son ciclistas, y todos me decían, oye, algo que tenga que ver con mi bicicleta, y en muchos de ellos compartíamos el gusto por el LSD, por lo que empecé a tratar de sacar esa famosa coincidencia que hay entre la bicicleta con la sustancia y identificarme precisamente con estas personas a través de dibujos con los que ellos ya se sintieran más cómodos. Esta es una hoja que hice particularmente para dos amigos. Muchas veces tus clientes de muchos años terminan siendo tus amigos, tus valedores, y son para los que acabas dibujando, más allá de clientes nuevos que esperas que les guste algo, ¿no? Todavía no los he sacado, pero digamos estoy en espera de sacar un par de piezas de esta hoja particular. Y esta, bueno, fue ya de las últimas en las que... Este es el último flash de los que yo hice, con intención de flash. Aquí sí abiertamente quise retomar el pin-up, pero todavía tratando de hacerlo más sencillo, tratar de hacer algo más accesible, algo que tanto en un flash day como en una expo pueda yo hacer pues en menos de una hora, y que una persona que pues está disfrutando una chela con sus amigos diga, bueno, a ver, voy o voy a qué, porque muchas veces cuando ven el dibujo que les gusta te dicen, no, pero mira, luego te voy al estudio y te veo, y muchas veces esas personas no llegan. Por lo cual precisamente yo estoy tratando en este momento, esto ya es mi tiempo presente actual, esta lámina tiene aproximadamente 2 meses, 3 meses que la hice, y ahorita todo lo que estoy ilustrando, todo lo que tengo en medias, que ya está otra vez destinado al flash,
tengo ya separado mi trabajo de pintura con mi trabajo de flash y trato de ver qué me influencia de uno y otro, y definitivamente una de las cosas que más me gustaron fue la reducción de gama de colores, la paleta de colores menos amplia y tratar de con ello lograr una imagen que sea bonita, que pueda verse a primera vista, pero que no tenga que saturarse de detalles. Muchos de los pin-ups que yo vi que me gustaron mucho hace 10 años, particularmente vi algunos de Arreguín, del Superfly, que les ponía muchos tatuajitos y muchos detalles, ¿no? Y el mismo Superfly años después subió una foto en la que se veía el degradado de esos mismos tatuajes que se les ponían a las pin-ups, y decidí que no era necesario manchar así, ¿no? Digo, afortunadamente gracias a la influencia de ese tatuador pude aprender eso sin tener que aprenderlo en la piel de alguna persona, ¿no? Y bueno, esta fue la última con la que yo hasta el momento he cerrado el momento en el que estoy haciendo flash directamente para tatuaje. Pero cuando tuve la oportunidad de venir precisamente a este espacio a la entrevista para hablar un poco de mi trabajo, más bien en mi vida, una de las cosas que platicando yo contigo, con Lalo, fue que retomé que yo en realidad de niño empecé a dibujar gracias a pues no a los cómics, porque más bien yo lo veo como historietas. En su momento primero era Mafalda, en su momento era el Simón Simonazo, después las caricaturas de Gis y Trino. Y pues traté de hacer un experimento en el cual pudiera yo mostrar mis mismas ilustraciones, pero tratar de ver cómo se veían en un formato de historieta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando pasé de Mafalda, cuando ya salí de Mafalda y antes de Simón Simonazo, pues llegaron a mis manos los clásicos de Spider-Man, Batman, Superman, pero la verdad es que a la tercera página me aburrían, con todo mi respeto para la gente que le guste, pero yo a mí me aburría muchísimo porque lo veía como imágenes ajenas, como temas ajenos y como pues cuentos que no me atrapaban, no me daban ningún interés, ¿no? Aquí traté de representar más bien dentro de esas mismas calaveras, pues imágenes dentro del mismo punk, la música con la que yo me moví durante algunos años, y fue como un pequeño experimento nada más. A partir de este experimento, yo tengo un proyecto al momento, necesito sacar una cosita de acá. Y bueno, como decía, a influencia de esa pequeña hoja que hice como de un cómic muy rápido, no sé, como una historieta muy rápida, pues decidí dentro de mis otros proyectos, es decir, dentro de la pintura, ilustración y flash para tatuaje, decidí darme un pequeño tiempo y espacio para tratar de ver si podía hacer algo más parecido a eso que me había influenciado a dibujar de niño, ¿no? En este caso las historietas. Y traté de buscar la manera de empezar a crear mi propia historieta, pero al darme cuenta que en realidad yo no tenía nada que contar, pues las historietas se quedaron sin un diálogo, y de lo que he trabajado hasta el momento es un proyecto que he titulado El aprendiz de espantabrujas. Es un proyecto en el que yo, así como todas mis calaveras son mexicanas, mis alebrijes y todo eso, al reconocer yo mi influencia sobre mi origen, mi familia llegó con la guerra civil, eran asturianos, y dentro de las pocas cosas que yo recuerdo haber convivido con mi abuela, ella se refería a cuando una persona era muy lenta para hacer algo, se refería a como haces las cosas como espantabrujas, ¿no? Aquí la palabra tal vez suene como diferente o con un contexto distinto, pero en su momento me explicaba que desde Asturias hasta creo que Aragón, en España, durante mucho tiempo se construyeron las casas con unas chimeneas en las cuales a los, creo que se llaman acantos, a las partes de los bordes, se les hacía una cierta forma con la misma piedra y tabique que hacía que cuando pasaba el aire silbaran las chimeneas y con ello producían un sonido que para ellos era como para alejar a las brujas. Hay que entender que estamos hablando de brujas más parecido a lo que nosotros concebimos como un nahual que a una bruja como se concibe una bruja de Salem, ¿no? Con su escoba y su caldero. Entonces, cuando yo pregunté a mi madre años después a qué se refería con que caminaban lento, ella me decía, dentro de lo poco que sabía, que como muchas de esas casas que tenían esas chimeneas habían quedado ya cubiertas por el tiempo, habían quedado cubiertas por tierra, piedra, o simplemente eran pueblos que se hacían encima de esas mismas casas, muchas de esas chimeneas aparecían simplemente a la mitad del campo, a la mitad de un camino, en ciertos lugares. Y aunque obviamente estamos hablando de casas que están debajo y que están en un lugar fijo, dentro de las leyendas que en algún momento pude recordar yo de lo que hablaba mi abuela,
Ella decía que mucha gente allá creía que esas chimeneas caminaban durante la noche y se movían solas. Eso significa que cada quien tenía como su expectativa de qué era lo que había debajo de esa chimenea que lo movía. Y yo decidí hacer una fusión dentro de mi cultura mexicana. Mis abuelos paternos son mexicanos, son de Morelos. Mis abuelos maternos son de Asturias. Y quise tratar de hacer una combinación de lo que pudiera recuperar de ambos y que me sintiera cómodo de poder crear algo, ¿no? Entonces empecé a hacer ya, este libro lo hice yo incluso desde la encuadernación. Uno de mis primeros trabajos de niño fue en un taller de encuadernación. Quise retomar un poquito la manera en la que había trabajado porque no quería dejar hojas de historietas sueltas. Entonces primero hice el cuaderno, hice el libro completo, y aunque no sabía en realidad la dirección hacia la que iba a tomar, empecé a retomar esa idea de que por debajo de la tierra y de donde salían esas chimeneas había alguna forma de seres o alguna forma de comunidad que iba caminando lentamente. Entonces yo traté de retomar, ahora sí, lo que yo había trabajado en mi flash, lo que yo había trabajado en mi pintura y lo que estaba empezando a trabajar junto con la otra ilustración de los punks, más que nada en algo que pudiera verse como una historieta. Entonces, aunque ahorita voy en proceso de estos tengo algunos ya empezados, otros no, decidí que iba a tratar de hacer, pues no necesariamente una historia, sino más bien como de tratar de acomodar en un orden, pues tanto las imágenes que yo tenía guardadas, como los recuerdos que yo tenía guardados, como pues lo que pudiera ser una cotidianidad actual, ¿no? Entonces, aunque en realidad pudiera parecer difícil de entenderse por no tener un diálogo, me empecé a sentir cómodo con la manera en la que las pocas personas que me han dado una crítica sobre esto, cada quien tiene un enfoque diferente sobre lo que ve y sobre la propia historia que se puede contar. En este caso, obviamente, ya estoy representándome dentro de un tiempo ya en solitario, ya no tanto en pareja, y dentro de una vida cotidiana ya solo, ¿no? Traté de volver a representar el mismo trabajo de la panadería, todo lo que yo hacía, pero dentro de la manera en la que me siento actualmente, cómo puedo crear esas mismas imágenes para representarme a mí mismo, ¿no? Igual tiene que ver exactamente con los mismos motivos, la manera en la que se ven los pueblos, la manera en la que se ven las casas, como si ya te hubieras quedado o nos hubiésemos quedado en un tiempo detenido y las paredes se han resquebrajado, la pintura se ha caído. Me sigue gustando muchísimo ese tipo de texturas. Entonces, dentro de esos procesos, la de acá todavía la tengo ahorita a medias. Esto es acuarela, por lo cual todavía hay pinturas que me está tomando un poquito más de tiempo. Dejé la acuarela durante mucho tiempo, ¿no? Y hasta ahorita es el último punto en el que llevo algo creado. Espero algún día poder terminar esto. No sé si necesariamente para darle forma como un libro que se venda comercialmente, o más bien verlo como un pequeño diario para mí, ¿no? Pero bueno, hasta aquí es esto lo que puedo mostrar de mi trabajo. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias a ti, Joel. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.